es Esteban Vigorú, soy, aparte de ser medium, soy papá de 2 hijos, fui deportista muchísimos años, deportista de alto rendimiento, viajé, tuve talleres de auto, tuve gimnasio, hice un montón de cosas, pero de pronto la vida me llevó a tener que asumir una condición que de verdad para mí no era algo común o algo que yo aceptara como algo común. Y en ese contexto en algún momento tuve que, como podríamos suponer, es parecido a salir como del closet, ¿no? Y asumir que uno tiene una condición que el común de las personas no tienen y que muchas veces es mal visto o hay un prejuicio súper fuerte en cuanto a este tema y estos tipos de temas que son un poco delicados. Lo que nos convoca ahora es básicamente hablar sobre el más allá, pero para eso voy a dividir en 2 partes. Lo primero voy a hablar de qué es la mediunidad un poco y cómo funciona la mediunidad o la mediunidad que nosotros hacemos, y después vamos a hablar del más allá en función de nuestras experiencias y aparte de una investigación que hicimos con algunos amigos medium hace algunos años atrás. Bueno, vamos a partir. Ahora sí, vamos a hablar del más allá. Estos son hipótesis nomás, ¿ok? En base a la experiencia. Lo primero que voy a hablar es de la SM. Lo divido. SM, vamos a hablar del más allá desde el punto de vista de las SM, que son experiencias cercanas a la muerte, y también desde nuestros estudios a través de la mediunidad, ¿ok? Las SM. Hay un porcentaje significativo de personas que ha tenido que ha estado clínicamente muerto y ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Esta web es de una organización, es una fundación estadounidense que se llama Near Death Experience Research Foundation. Ustedes la pueden buscar en internet, es nderf.org, y es muy interesante porque han hecho un análisis de hace más de 20 años con respecto a experiencias cercanas a la muerte y tienen una cantidad importantísima de casos traducidos al español. Bueno, y a 20 idiomas, es grande. En este momento hay 4.620 casos traducidos al español. Lo acabo de ver hoy. De hecho, esto lo hice hoy en la mañana. Y son casos de personas, cualquier persona puede subir su caso y lo traducen y después llenan unas fichas porque hay un estudio estadístico de este tema. Entonces han sacado ciertas deducciones. Es bien interesante. Bueno, no sé si, me imagino que muchos lo conocen. Raymond Moody. Él era un psiquiatra que le interesaba este tema y empezó a indagar en las personas que estaban en hospitales, en clínicas, y con sus experiencias de gente que había estado clínicamente muerto y había tenido relatos de experiencias cercanas a la muerte. Él fue clasificando, fue un trabajo de años y sacó 2 libros, uno sobre regresiones y el otro Vida después de la muerte, de hecho se llama, donde él documenta esta experiencia y sacó ciertas deducciones en base a la experiencia. Y hay factores que se repiten independiente de la cultura donde se proceda, que son factores comunes en las experiencias cercanas a la muerte, y esto es lo interesante. De los factores comunes yo solo definí, traje 4 para acá, que me parecen interesantes. Uno es la sensación de paz interior, de sentir que no hay dolor. Lo otro, tener una experiencia extracorporal, o sea, sentir como que uno está fuera del cuerpo o que no pesa. Lo otro es ver gente, y a menudo son familiares fallecidos, gente que los va a buscar al quirófano. Y la sensación de animadversión a la vida, o sea, no quieren volver acá. Lo interesante de todo esto que estoy diciendo es que tiene mucho que ver con nuestras experiencias mediúnicas también. Es muy parecido. La información que nosotros percibimos tiene mucho que ver con esto, que son los estudios de Moody. La sensación de paz, ¿no es cierto? Eso es un factor clave. Los pacientes afirmaron que en su cuerpo se llenaba de calidez, de paz y una sensación inmensa de paz, inefable. Eso
Es un relato súper común. Yo lo he escuchado en primera persona de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Y en mediunidad uno también siente ese relato del otro lado. Las sensaciones como de tranquilidad, de paz. Aunque hayan tenido una vida convulsa, aunque incluso su forma de partir haya sido intensa o violenta, incluso casos de suicidio, uno no ve una experiencia como angustiante del otro lado. Uno siente como, ve una sensación de paz, de tranquilidad, de lucidez. Okay. Por lo menos nuestras experiencias. Estoy hablando, siempre que yo hablo en plural, hablo de mí y de algunos amigos que yo doy fe que son medium y que pertenecemos a un colectivo que se llama Intangible, que hemos hecho algunos estudios. Okay. La sensación de flotar, claro, eso también es una sensación como que uno siente que no tiene cuerpo o que no pesa. Eso se nota mucho en la gente que por ejemplo, que parten cuando después de estar postrado mucho tiempo, una enfermedad importante, es como la sensación de sacarse una mochila de encima, es como sacarse un peso, un lastre, la verdad es un lastre. El cuerpo termina siendo un lastre y eso es lo que se escucha como en los relatos, ¿no? Y una sensación de plenitud que es indescriptible. Yo he tenido algunas experiencias, no SM, pero sí de proyección de la conciencia fuera del cuerpo, y sí les puedo decir que es una sensación bien potente y difícil de describir. Bueno, lo otro que se reporta es lo de ver entidades. Entidades me refiero a personas que han partido, generalmente parientes, que los van a acompañar, los van a buscar. Los ayudan en este tránsito, se presentan, los reconocen, generalmente se presentan como partieron, aunque ellos no es que sean así, ¿entiendes? No es que si el abuelito partió de 80 años, no es que siga como un abuelito de 80 años al otro lado, sencillamente se presenta así para que lo reconozcan, y eso da tranquilidad para que la gente pueda partir en paz, ¿okay? Eso es bastante frecuente. Y bueno, hay otros, en las SM hay algunos reportes de otro tipo de personas, o que se interpreta que son otro tipo de entidades, no sé, ángeles y eso. En mi experiencia mediúnica no he tenido experiencia de conectarme con ángeles o algo similar. O sea, a lo más con gente que uno podría definir como guías, pero no como ángeles, ¿okay? Bueno, y eso es un factor común también, el no querer regresar. La mayor parte de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte no tienen ninguna intención de volver y no tienen ninguna gana de volver. Es interesante eso porque yo también he compartido con gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y me han hecho el relato, y hay un relato común, que cuando uno está allá, de alguna forma la forma de percibir cambia mucho. Entonces los vínculos siguen siendo muy potentes con la gente, hay vínculos emocionales muy intensos, el amor se siente como muy en profundidad, pero no tiene ninguna necesidad de tener la persona al lado. Es como si se generara un desapego automático. ¿Pero por qué? Por la cosa física, de tener el contacto. Porque es como ellos sienten que están conectados a través del amor. Y es la forma en que se funciona al otro lado. O sea, se funciona a través del amor y la conexión emocional. Entonces, si hay una conexión emocional con el de acá, para ellos nunca se ha perdido el contacto. ¿Entiendes? En cambio, nosotros necesitamos ver, necesitamos sentir, necesitamos tener la persona físicamente al lado. Cuando uno está al otro lado, no se siente así. Y por eso como que las cosas cambian, las percepciones cambian. Y la gente, cuando tiene la posibilidad de quedarse, generalmente quiere quedarse. Y a veces tienen que persuadirlos para que vuelvan. Tuve un caso de una persona que estaba con su señora, un hombre joven, y me hace este relato. Él estuvo en coma, clínicamente muerto, y decía que lo que él más amaba en el mundo eran sus dos hijas, tenía dos hijas chiquitas y a su señora. Y estaba con la señora al lado, y me dice, pero si a mí me hubiesen preguntado si me quería quedar allá, yo hubiese dicho que sí. Obviamente, cuando está acá, me dice, no me arrepiento de haber vuelto, pero cuando uno está allá, percibe distinto, siente distinto, tiene un nivel de apego diferente, se siente diferente y se siente demasiado pleno. ¿Okay? Bueno, este caso también es interesante, el caso de Mary Neal y Willie, que es su hijo. Ella
es una doctora estadounidense y deportista. Hacían muchos deportes distintos, dentro de esos el kayak. Y estuvo en Chile el año 99, bajando el Futaleufú, el río, y tuvo una experiencia que se quedó atrapado en un hoyo, que le dicen en los ríos. No sé si alguien ha andado en kayak, pero en el fondo, en los ríos, si uno queda atrapado como una especie de remolino, no puede salir. Y cuesta mucho salir, es como una batidora. A ella le pasó eso y estuvo varios minutos bajo el agua. Y de pronto tiene una experiencia cercana a la muerte. Ella se siente como aliviada, entiende lo que está pasando, está tranquila, y empieza a ver una serie de personas que conocía que ya habían muerto y otros seres, y en esa experiencia de pronto le dicen que tiene que volver, y ella no quería volver. Y le dijeron que tenía que volver, y esto es muy particular porque no es algo común, no se da normalmente en las SM. Le dijeron que tenía que volver porque tenía que ayudar a su familia, porque su hijo Willy iba a partir joven. Y bueno, y volvió. Y ella siempre quedó como con esa idea en la cabeza, que el hijo tenía que partir joven. Y efectivamente, él es el hijo, Willy, partió a los 18 años. En un accidente automovilístico lo atropellaron y fue fulminante. Lo otro interesante de la experiencia de ella y de su relato, que dice que Willy cuando tenía 4 años le dijo que él iba a morir joven. Porque la mamá estaba hablando con él y le dijo algo de cuando él fuera grande, y él le dijo con 4 años: oye mamá, si acuérdate que yo voy a morir joven. ¿Okay? ¿Por qué traigo este caso? Porque también me doy cuenta, o nos hemos dado cuenta, que de alguna forma por los relatos hay cosas que nosotros no manejamos en este plano y que vienen de otro lado. Uno es el día en que llegamos aquí, otro es el día en que partimos de aquí, y los hitos de la vida, o sea, los hitos importantes. ¿Cómo llegamos a los hitos? En nuestro libre albedrío, pero el momento de llegar y el momento de partir están definidos de otro plano. Y si ustedes piensan, hay gente extraordinaria, como no sé si conocen a Jaime Galtés, es un medium chileno muy famoso. Jorge Valerí hizo un documental sobre él. Él fue capaz de decirle a sus amigos, entre ellos Enrique Silva Sima, Miguel Serrano, el día y la hora en que él iba a partir. ¿Y eso por qué? Porque estaba determinado, y él partió el día y la hora que él les había dicho. ¿Okay? Hay hitos que están definidos. Vamos a seguir. Ok. Hipótesis del más allá a partir de la medianía de nuestro estudio. Nosotros hicimos un estudio hace harto tiempo, el año 2013, 2014. Hicimos una serie de fichas, y en esas fichas había un voluntario, con esas fichas había un voluntario en la oficina, y se hacían sesiones mediúnicas y el voluntario iba tomando notas de las pruebas que salían, del orden de las pruebas, y después se hizo todo un análisis estadístico del estudio. Hay una ficha de muestra y aquí hay otra ficha. Hay más de 300 casos, y en esta ficha, no sé si da para verlo ahí, no sale. Bueno, hay más de 20 tipos de pruebas que nosotros definimos, y en base a eso se armó un cuadro estadístico y se vio cuáles eran los tipos de pruebas que se iban repitiendo y la estructura. Y en base a eso nos dimos cuenta que en las sesiones mediúnicas y cómo se presentan, pudimos sacar algunas deducciones. Por ejemplo, eso que la gente piensa, ¿no? Como, ¿qué pasa si me voy al cielo, me voy al infierno? ¿Existe un infierno? ¿Existe un cielo? La verdad, nosotros nunca hemos percibido, o sea, yo en lo personal tengo más de 3.000 experiencias. Sebastián Lía, que es un amigo con quien yo trabajo y hicimos el proyecto de Intangible, debe tener más que yo, debe tener unas 5.000, no sé. Hay mucha experiencia detrás. Y me van a creer que en ningún momento hemos percibido a alguien que diga que está en el infierno, que está en el purgatorio, que está en el umbral o que le está pasando mal. Entonces, me da la sensación que no hay algo como eso. Y si es que existe un infierno, es como mental, ¿no? Quizás puede ser como un
un proceso interno más que algo externo. Pero nuestra experiencia es que están todos bien, independiente a que se hubiesen merecido el infierno o no. Porque realmente nosotros acá podríamos pensar, oye, hay gente que se merece el infierno, pero aparentemente no se van al infierno, lamentablemente. ¿Okay? El tiempo, otro factor interesante. ¿Okay? Nosotros nos hemos dado cuenta que el tiempo no es igual, o no hay tiempo. Quizás son dimensiones atemporales, o los juegos de tiempo son bien especiales. Por ejemplo, les voy a contar un caso que me pasó a mí. Yo el año 2018, conozco a una persona y empiezo a salir con esa persona, y de pronto un día, nosotros no nos veíamos nunca porque yo no vivía en Santiago, y un día se me ocurrió ordenar mi dormitorio, y encuentro unas hojas de una sesión que yo había hecho 1 año y medio antes. Tiene un nombre y un apellido alemán, entonces no era un nombre común. La cosa es que yo leo esa sesión, que no tendría por qué haberla guardado, yo la tenía anotada, correspondía a una sesión de una persona nada que ver, y veo que la primera cosa dice el nombre de su hermano, que es un nombre alemán con apellido alemán, y dice alerta. Y eso fue súper raro porque veo la fecha de la sesión y había sido 1 año y medio antes. Cuando me comunico con ella, resulta que me dice que su hermano había entrado como con una demanda en contra de su familia, en contra de ella. Hay una historia mucho más profunda, pero en el fondo se dio un hecho bien puntual, porque a mí me llega una información 2 años, o sea, 1 año y medio después que la recibo, sin saber que iba a conocer a los involucrados en esa experiencia, y aparte encuentro la información, o guardé la información sin saber por qué tendría que guardarla, ¿entiendes? Hay juegos de tiempo. De pronto también en las sesiones llega alguien a una sesión y no conecta nada, no hace sentido para nada, y la sesión siguiente todo cuadra, ¿entiendes? Es como si se adelantaran las personas. Hay infinidad de experiencias con los tiempos que nos llaman la atención. A veces también se presentan y son así como agujas, apurones con el tiempo. Quieren que vayas rápido. No entendemos bien por qué es. Otros entran como mucho más relajados, otros que están son intensos con el tiempo, como que tienen que fluir rápido. En el mundo de los espíritas, los kardecistas son como así súper rigurosos, ven como la hora. Nosotros no somos espíritas, pero en el fondo sé cómo funciona. Ven como la hora, está 5, 4, 3, 2, 1, ya, partimos. Porque ellos también consideran que el tiempo es como relevante, porque tienen que hacer calzar tiempo. ¿Okay? El otro, orden de prioridades. También nos damos cuenta que la cosa no es el lote, como que llega cualquiera, se va cualquiera en cualquier momento. No es nuestra experiencia. Nosotros nos damos cuenta que hay una estructura y un orden de prioridades. Cuando hay sesiones grupales, que Sebastián, mi amigo, hace muchas más grupales, generalmente si hay niños que partieron, se presentan primeros, se presentan antes. Si hay suicidas, entran también. Es muy raro una sesión de un niño que no funcione. Muy raro. Es muy raro una sesión en que se pretendan conectar con un suicida que no funcione. Vemos como que hay una suerte de orden y de prioridades. Cuando la partida ha sido muy intensa o muy traumática, tienden a presentarse antes, y después los que no fueron tan traumáticos. En general se da esa situación. Y no es que ellos estén mal, es que la gente de aquí está mal, y de alguna forma entiendo que es una prioridad del otro lado venir a quizás aliviar un poco esa carga. Tenemos la impresión que hay una estructura y hay un orden, ¿okay? Y que se genera como de alguna forma un protocolo y una agenda del otro lado, algo así, ¿no? Lo que decía, el desapego, ¿ok? Ellos, yo siento que no tienen la misma necesidad de nosotros de tenernos al lado pegados a ellos, ¿ok? Por ahí he escuchado, no sé, algunos relatos de gente que medium o se dice medium, y que dicen, no, sabes que él está súper mal y te echa de menos y la cuestión. La verdad, yo nunca he sentido eso, como que te echan de menos al otro lado. La verdad, no.
La verdad no te echan de menos. Porque de partida ellos saben de ti, están conectados contigo, saben de lo que está pasando y eso. Y están en otra, la verdad están en otra. Están plenos, tienen actividades, hacen cosas. Es como una civilización paralela. Y aparte ellos tienen la certeza que nosotros vamos a llegar allá, entonces como que, cosa de tiempo. Y encima si viven en una dimensión atemporal o que el tiempo no importa, entonces no hay ansiedad ni una. ¿Entiendes? Si la ansiedad nos la da el tiempo. Obviamente también hay un proceso de expansión de conciencia. Cuando uno parte al otro lado, de alguna forma, lo que es prioritario para nosotros acá deja de serlo. Las cosas como materiales y eso es como que no pierden absolutamente relevancia. Ya no, la gente que era muy materialista, es muy raro encontrar a alguien del otro lado que esté muy preocupado de las cosas materiales. Ok, es raro. Se da, pero súper raro. En general son otro tipo de prioridades, están en otra. Y son mucho más mente abierta. Okay, como gente que de repente podía tener un preconcepto con respecto a muchos temas, del otro lado son mucho más abiertos de mente, como que entienden que son procesos que vivieron acá, pero es como si uno creciera un poquito, ¿no es cierto? Como que de alguna forma se ve como la experiencia de acá como una experiencia de pasar por el colegio, así como una experiencia de vida más, nomás. Y no juzgan, no andan juzgando a los demás, como que cambian harto en ese sentido. Ahora, hay cosas que permanecen, ¿Qué es lo que permanece en ellos? Y esto es divertido. Obviamente permanece el amor por los seres queridos, sí. El vínculo, eso nunca se rompe. Lo otro que es interesante, los recuerdos en general permanecen y te los sacan en las sesiones a relucir. De, no sé, por la anécdota familiar en que se disfrazaron de, no sé, por Pedro Picapiedra, en un asado, no sé. Salen cosas de ese tipo, ¿ok? Como anécdotas. Y la estructura de personalidad, eso no cambia. O sea, si era callado, de pocas palabras, va a ser así y va a actuar así en una sesión. Si era muy rápido de mente o muy histriónico, también lo va a demostrar así. Si era bueno para la broma o era bromista, le gustaba tirar la talla, te puede tirar la talla en la sesión y entra así. Si era risueño, va a entrar riéndose. Si tenía humor negro, también va a tirar una talla de humor negro. O sea, eso no cambia. Son más luces y todo, pero el humor y las características de personalidad, al menos en nuestra experiencia, han sido así, se han dado de esa forma. Eso es como bien interesante, y aparte como que la gente rápidamente reconoce a la persona cuando tú le empiezas a decir como su personalidad, ¿entiendes? Como lo empiezas a describir como es. Se dan cuenta rápidamente quiénes son. Ustedes, mira, ¿y qué creen que nos contacta con ellos? ¿O qué creen que es el factor común entre nosotros y ellos? ¿O qué nos mantiene unidos con ellos? ¿Qué se le ocurre? ¿El amor? Exactamente. El amor es lo que nos mantiene conectados con ellos. El amor es lo que nos mantiene unidos con ellos y conectados con ellos. Y ellos se enteran de nosotros de esa forma, ¿ok? Cuando uno piensa con emoción en ellos, ellos saben qué está pasando contigo. Es la forma que ellos te perciben. Por eso es clave en una sesión mediúnica que haya un vínculo emocional entre el consultante y la persona con quien quiere contactar. Porque si no hay un vínculo emocional, no hay ninguna posibilidad de que se pueda conectar, ¿entiendes? Si llega alguien a mi consulta y me dice, oye, ¿sabes que yo soy fanático de, no sé, de Jim Morrison? Yo le voy a decir que ni una posibilidad, a menos que sea amigo, haya sido amigo o haya sido, no sé, un pariente, un hermano, pero si no, no. Y no sé, yo he visto medium que hacen eso, así como que te conectan con cualquier persona, y eso no es verdad. Eso es chanta, pero chanta, 100% chanta, ¿ok? Porque lo que se necesita es el vínculo emocional, ¿ok? Eso es lo que nos conecta con ellos, y ellos viven en una dimensión de amor, y eso es súper loco, porque en el fondo en esos planos se vive y se siente así. Y los relatos, tanto en mediunidad como en SM que vimos acá, experiencias cercanas a la muerte,
uno de los factores comunes es la sensación de amor pleno, de conexión plena con más cosas, sin perder su individualidad, y una sensación como de vivir en un contexto de amor, como de respirar amor, vivir en amor y conectar con el amor de la gente acá. Y eso es lo que los mantiene en el fondo conectados, y por eso ellos sienten que no nos han perdido y que siguen conectados con nosotros, ¿entiendes? Y eso es como súper paradójico, este concepto, amor, así de simple. Son 4 letras, mira. Y esto se lo dejo solo a modo de reflexión, y después hacemos una ronda de preguntas. Mira, fíjate. Amor sin muerte. Amor sin muerte. ¿Ok? Lo dejo ahí para que lo mediten. Gracias.